Y para la reunión de esta tarde, abrimos las Escrituras en el libro de Romanos, el capítulo número 13. Y leemos el versículo 11 en adelante. Nos dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Aquí la lectura de la palabra del Señor. Y como les decía el domingo, esta semana es una semana muy especial, donde de alguna manera, en pequeñas reflexiones, hemos de tratar de recordar y aún alentarnos, pues, como dice el apóstol Pablo acá, y esto, luego de hacer una cantidad grande de recomendaciones, de hablar de los dones y de la manera de comportarse del creyente, hablando a los cristianos específicamente, al decirnos conociendo el tiempo. Y pensaba con respecto a esto, que esto es una reflexión para nosotros, la importancia de conocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Pues justamente la declaración bíblica y la posición bíblica, decíamos, entre algunas de otras cosas, el domingo, esos son inclaudicables, deben ser inclaudicables. Aún los tiempos en que nosotros podamos vivir y aún los tiempos que vendrán, los cuales debemos aclarar no para generar ¿cómo podríamos decir? Un efecto de sensacionalismo o de miedo, pero lo real es que los tiempos que vivimos son malos, son difíciles, son tiempos tormentosos. Y no debemos hacernos la idea de que esto va a ir a menos. La realidad es que los tiempos cada vez se van a presentar más confusos, más revueltos, más oscuros y más difíciles para los hijos de Dios. Siempre pensamos en los niñitos que están creciendo, que, qué tiempo les va a tocar vivir a los jóvenes cuando sean mayores, las cosas que tendrán que enfrentar, desconocidas, por cierto, pero no van a ser menores que estas, al contrario. A nuestros padres, desde el punto de vista espiritual, a nuestros mayores les tocaron vivir tiempos de modernismo espiritual, de ecumenismo, que siguen estando y siguen en vigencia. Nada de eso ha dejado de ser. Al contrario, se han empeorado con otras misturas como mundanalismo, modernismo más cerrado todavía. Y esto debemos conocerlo. No debemos ignorar como hijos de Dios el tiempo que vivimos. Debemos siempre rogar a Dios. Y
alumbrar este tiempo con la luz del Evangelio. Porque bien decía el Señor Jesucristo, como lo dice ahí en San Juan, para no parafrasear mal, San Juan 13, ¿no? Lo que discierne todo, la luz es, dice. Hablando de esto, porque la luz, en el 19, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Y esta es la realidad. Esta es la luz que debe alumbrar y todo debe ser confrontado y alumbrado con esta luz en este tiempo de tinieblas. Porque justamente esta luz es la que va a realizar esta obra, a redarguir, a sacar afuera, a mostrar lo malo y nosotros podamos tener el conocimiento del tiempo que vivimos. Si quitamos esta luz de nuestra experiencia personal, íntima, personal, primeramente, que nos alumbre hacia adentro para quitar de nosotros todas aquellas cosas que forman parte también de este mundo y que la traemos incorporadas, ya sea en pensamientos, en costumbres, en modas, en tradiciones, en fin, todas esas cosas. Si esa luz primeramente no nos limpia a nosotros, para que podamos no solamente en lo interior ser iluminados nosotros, sino también después poder tener una luz especial de Dios para poder alumbrar estas cosas. Es la luz del Evangelio. No solamente estamos hablando del santo, genuino y verdadero Evangelio de salvación. Es todo el consejo de Dios, es toda la palabra de Dios que tiene que alumbrar para poder discernir, para conocer el tiempo. Y luego nos dice que es la hora de levantarnos del sueño. Qué cosa, ¿no? Ya el apóstol le decía esto a los hermanos en Roma, en su ministerio, en su tiempo. ¿Qué debemos pensar nosotros ahora? Porque está más cerca nuestra salud que cuando creímos. ¿Cuánto más entonces urge el despertarnos? Y no es caso, yo cada vez que leo esto viene también a mi mente y a mi corazón, que es a modo de lectura nada más, que cada uno puede sacar una lección muy directa de la experiencia de Jonás, cuando huía de la voluntad de Dios expresa que había sido para él, y se echó a los lados del barco a dormir. Y cómo le hablan, y es para este tiempo, y aún para nosotros como... Se los voy a leer en Jonás, ustedes si quieren busquen, si no. Está en Jonás el capítulo 1, vuelvo a repetir, a modo de lectura nada más. Y el maestro de la nave se llegó a él y le dijo, ¿qué pregunta esta? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y qué pueblo eres. Y él les respondió, hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová porque se lo había declarado. Y dijéronle, ¿qué te haremos para que la mar
se nos quiete, porque la mar iba más y se embravecía. Es lo que yo le decía recién. El mar de este tiempo va a más, no va a menos, no va a menos. Y se embravece cada vez más. Y él respondió: tomadme y echadme a la mar, y la mar se os aquietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba a más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: rogámote ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y echaronlo a la mar, y la mar se aquietó de su furia. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. A lectura, cada uno de nosotros saque su lección particular. Al decirnos Pablo, es ya hora de levantarnos del sueño. Ese sueño que muchas veces tanto mal nos hace a nosotros mismos y a tantos que nos rodean. A veces no somos conscientes de que, aunque estamos en un tiempo malo, estamos en un mundo de tinieblas, en ese mundo hay almas. A veces sí somos conscientes. Vuelvo a repetir, esto es reflexivo. Pero cuán importante es que esa luz del Evangelio que tenía que haberles dado, primeramente Jonás no tenía que haber estado en ese barco, seguramente alguna idea, bueno, tenían que cumplirse en él aquellas cosas, en fin, no voy a entrar en ese tema. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una misión. Y dice: la noche ha pasado para los creyentes, pues hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y ha llegado el día, para nosotros sí, ha llegado el día de la salvación, ha llegado la luz del Evangelio, nos ha alumbrado y somos salvos. Pero todavía nos falta echar las obras de las tinieblas. Cuánta limpieza todavía falta en nuestras vidas, queridos hermanos. Y vestirnos de armas de luz. Y vestirnos conforme para aquello que Dios nos ha llamado. Y andar como de día. Y andar como de día. Honestamente, con honestidad, como de Dios, delante de Dios. Las experiencias espirituales de un creyente tienen que ser genuinas, verdaderas, reales, así como decimos y hablamos. Tal debe ser la experiencia de vida. Entonces eso va a tener esa luz que tiene que tener para alumbrar. Ha de tener la luz de aquella luz que es puesta sobre el candelero para que alumbre a los que están en casa. Esa es la luz de un testimonio que debe alumbrarnos a nosotros por dentro y para que podamos alumbrar también por fuera. Y es hora de levantarnos del sueño. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para tomar posición bíblica, para tomar una posición evangélica en este tiempo. Lamentablemente, la posición que tenía Jonás era de condenación para los que estaban alrededor de él y se lo reprocharon. Qué tristeza, ¿no? Qué triste. Los incrédulos reprochando y llamando la atención a un hijo de Dios, a un profeta. Vergonzoso realmente para un profeta. Por eso digo, cada uno saque su propia conclusión, o su propia reflexión o pensamiento. Importante que es serio, que es responsable. Si bien cada uno dará a Dios razón de sí, no obstante, aquellos que hemos sido llamados para andar como de día, honestamente,
y no en todas esta serie de cosas que dice el versículo 13, que tantas veces lo hemos hablado y que no habla más que de confusión y de mezcolanza y de amalgama, que puede ser con el mundo o puede ser con toda suerte de ideologías religiosas o de pensamientos o de denominaciones o de lo que ustedes quieran llamarla, que aquí lo resume como glutonería, embriaguez, borracheras y mucho más aún, más grave todavía, cuando hay pendencias y envidias. Y que esto puede existir en la iglesia, lamentablemente sí. Por eso el apóstol acá lo recalca. Y la exhortación final: vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Levantarse del sueño. Vestirse las armas de luz. Vestirnos de Cristo. El propósito, cuando hablábamos la otra vez, que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, luego lo redondea diciendo para formar en nosotros la imagen del Hijo de Dios, y debemos vestirnos. Una manera para hacernos entender que no solamente tenemos que serlo, sino también parecerlo, en lo interior y en lo exterior. Y por supuesto, no hacer caso de la carne en sus deseos. Y la carne puede ser aún como la de Jonás, que si bien no era un pecado grosero, un pecado carnal, era un grave pecado, que era escaparse de lo que Dios quería que él hiciese. Él hizo caso a esos deseos. Y escuchando su corazón temeroso y etcétera, etcétera, se escapó. Bueno, Dios lo tuvo que llamar y hablar y reprender. Después que aprendió la lección, volvió e hizo lo que tuvo que hacer con sus posteriores experiencias todavía. Pero bueno, que a nosotros el Señor nos ayude, porque conociendo el tiempo, bueno, es hora de levantarse. El Señor. Tomar mayor ánimo, mayor voluntad, rogar al Señor que nos reconforte con la potencia de su fortaleza cada día, para no desmayar. Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude para orar también con entendimiento. Amén.